Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que son las tablas, ¿no? Las tablas es una herramienta que se utiliza bastante en las empresas, en las oficinas, eh, para hacer documentos, ¿no? ¿Qué viene siendo una tabla? Bueno, una tabla vendría siendo una especie de rejilla que está compuesta por columnas y filas. La intersección de una columna se llama celdas. Las celdas sería el lugar donde se puede almacenar texto, se puede almacenar imágenes, cualquier objeto, otra tabla podemos almacenar dentro de una celda, ¿no? Entonces, eso sería así a grandes rasgos lo que es una tabla. Pero vayámonos de una vez al grano, ¿no? Entonces, para insertar una tabla me tendría yo que apoyarme de la ficha insertar, me iría a insertar, aquí arriba, vamos a insertar, y me desglosa la cinta de opciones de insertar. Aquí está el grupo tablas. Yo le voy a dar un clic aquí a tablas y me va a desglosar esta serie de opciones, ¿no? Y se fijan yo aquí, a medida que yo desplazo el puntero del mouse, se van a ir sombreando, se van a ir seleccionando y dependiendo de las columnas que yo quiero, por ejemplo, las columnas serían hacia el lado derecho y las filas serían hacia el lado abajo. Y ahí me aparece, por ejemplo, dice tabla de 8 por 5, o sea, 8 columnas por 5 filas. Si yo le doy un clic ahí, ¿sí? Aquí me va a devolver, en este caso, una tabla que tiene 8 columnas y 5 filas. Entonces, así de fácil se puede insertar una tabla. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero trabajar con esta tabla, personalizarla, cambiar su diseño, yo tengo, cuando estoy colocado dentro de la tabla, me aparece aquí arriba, dice herramientas de tabla. Las herramientas de tabla me desglosa en este caso dos pestañas. La ficha diseño, que sería esta que está aquí, todo este la cinta de opciones de diseño de herramienta de tabla, y presentación, que serían todas estas, ¿sí? Comandos en la cinta de opciones. Entonces sería diseño o presentación. ¿Sí? Entonces, esas herramientas de tabla, estas dos fichas, estas dos pestañas, van a aparecer nada más cuando yo tengo seleccionada la tabla, cuando estoy colocado dentro de la tabla. Si yo le doy un clic acá afuera, ¿sí? Me salí de la tabla. Fíjense que ya no aparece aquí herramientas de tabla. ¿Por qué? Porque no la tengo seleccionada. Fíjense, el cursor está aquí abajo. Me coloco en cualquier celda de la tabla y ya aparece herramientas de tabla. Si yo esta tabla quiero eliminar, pues aquí, si yo estoy en la ficha presentación de herramientas de tabla, pues aparece aquí la cinta de opciones, aparece tabla, dibujar, el grupo filas y columnas, combinar, tamaño de celdas, alineación y datos. Entonces yo me iría, por ejemplo, a filas y columnas. Y aquí viene eliminar. Entonces, en eliminar, yo quiero eliminar tabla. Y yo elimino la tabla. ¿Sí? Entonces, si yo quiero volver a insertar una tabla, entonces yo me voy otra vez a insertar tabla y ahorita nosotros seleccionamos de esta manera. Si a medida que yo voy sombreando, me aparece la tabla y ya me indica, ¿sí? Cuántas columnas, cuántas filas, ¿sí? Entonces ahí sería, por ejemplo, tabla de 6 por 6, o sea, 6 columnas, 6 filas. O acá abajo dice insertar tabla. Si yo le doy un clic aquí a insertar tabla, me va a aparecer un pequeño cuadro de diálogo donde me pide el número de columnas, ¿sí? El número de filas. Entonces, por ejemplo, aquí, número de columnas, yo le digo que son 8 columnas por 4 filas, ¿sí? Entonces, aquí yo lo voy a dar a aceptar. Y ya tengo aquí una tabla que tiene 8 columnas por 4 filas. ¿Sí? Ahora, la tabla, cuando yo estoy colocado dentro de la tabla, me aparece en los extremos, en dos esquinas de la tabla, dos indicadores. Por ejemplo, aquí, en el extremo superior izquierdo de la tabla, me aparece este cuadrito con una suma, una cruz en este caso. Si yo le doy un clic aquí, voy a seleccionar toda la tabla, todas las columnas, todas las filas. ¿Sí? Y acá, si me coloco aquí en la esquina, aparece un pequeño cuadrito. ¿Se fijan? Aparece una especie de diagonal. Si yo coloco el punto del mouse ahí, yo puedo modificar el tamaño de la tabla.
y ahí yo modifiqué el tamaño. Siguen siendo las mismas columnas, las mismas filas, pero la tabla yo la hice un poco más chica. ¿Sí? Ahora, dijimos que acá en la esquina superior izquierda, ¿sí? Entonces yo le doy un clic y selecciono toda la tabla. Pero también podemos, aparte de seleccionar toda la tabla, yo puedo darle un clic sostenido y arrastrarlo, y esa tabla yo la puedo mover. Yo la puedo mover y colocarla en el lugar que yo desee. ¿Sí? Entonces, de esa manera, para eso me sirven las dos esquinas contrarias. La esquina superior izquierda, dijimos que para seleccionar o mover, y la esquina inferior derecha, o sea, aquí abajo, que me sirve a mí para modificar el tamaño de la tabla. Pues cada uno de estos cuadritos, dijimos, de la tabla, se le llama celdas. ¿Sí? Entonces, aquí dentro de la celda, yo puedo teclear texto, puedo agregar otra tabla. Por ejemplo, si yo me voy a insertar una tabla y le digo que quiero que sea de 4×2, fíjese que aquí hay una tabla de 4×2, está dentro de otra tabla, en una celda, ¿sí? Yo tengo otra tabla. ¿Sí? Entonces, yo quiero irme a eliminar, me voy a presentación, eliminar tabla, ¿no? Para eliminar la tabla. Pero como yo estaba en la tabla que acababa de insertar, pues se va a eliminar esa tabla nada más. Si yo quiero eliminar, en este caso, esta tabla, me voy otra vez a presentación, eliminar tabla. Y la elimino. Y ya miramos dos formas de hacer tabla, ¿no? Una, acuérdense, yéndome a insertar, tabla, sería sombreando aquí cuántas columnas, cuántas filas tenemos. La otra sería escoger la opción esta, está aquí, insertar tabla, que sería que me aparece un pequeño cuadro, con ese que me pide el número de columnas, el número de filas que va a tener la tabla, o también yo la puedo dibujar. Aquí dice dibujar tabla. Entonces, si yo le doy un clic a dibujar, me aparece el puntero del mouse, se modifica como si fuera un lapicito. Y aquí lo que primero que yo debo de hacer es pues, empezar a dibujar. Voy a darle un clic sostenido y voy a seleccionar, ¿sí?, el área que va a ocupar la tabla. Y ya después me agarro yo a dibujar las columnas. ¿Se fijan? Aquí yo estoy dibujando las columnas. Está. Yo la puedo dibujar las filas. De esta manera yo puedo dibujar una tabla. ¿Sí? Ahora, así como la dibujo, yo la puedo borrar. Aquí en el grupo, bueno, en la ficha presentación, aquí está el grupo dibujar y yo tengo seleccionado dibujar tabla porque estoy dibujando la tabla en este momento. Pero si yo quiero borrar una parte de la tabla o toda la tabla, yo voy aquí a borrador, lo doy clic a borrador y ahora en vez de lapicito yo tengo un borrador de goma, podríamos decir. Yo voy a ir pasando el puntero del mouse por el área que yo quiero borrar. Entonces, yo simplemente selecciono, ¿sí?, en este caso, el área que voy a borrar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero borrar esta, fíjese, nada más lo estoy dando un clic, coloco la punta del borrador en cada una en las líneas y yo puedo borrar. ¿Sí? O si yo quiero borrar todo junto, fíjese, yo arrastro y selecciono todos los bordes internos de la tabla, ¿sí?, suelto y voy a borrar. No he borrado la tabla, borré en este caso todos los bordes que estaban internos. Y esta tabla tiene una columna por una fila. Una columna sería 1×1. Si yo quiero eliminar la tabla, me voy a presentación, eliminar tabla, ¿no? Que ya lo habíamos visto. ¿Sí? Ahora me voy a ir a insertar otra vez una tabla y voy a seleccionar aquí, yo que quiero una tabla de 7×5. O sea, 7 columnas, 5 filas. Ahí está. Y la vamos a hacer un poco más grande. De acá a la esquina, acuérdense, en la parte inferior derecha de la tabla, yo la hice más grande. ¿Sí? Ahora, cuando yo dibujo, bueno, cuando yo inserto una tabla, que le digo cuántas columnas y cuántas filas voy a necesitar de la tabla, todas las columnas y todas las filas son del mismo tamaño. ¿Se fijan? Tiene el mismo ancho cada una de las columnas
y cada una de las filas tiene la misma altura, en este caso. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero modificar el ancho de alguna columna, me coloco en la columna, por ejemplo, fíjese, me coloco entre medio de estas dos columnas y el puntero del mouse, fíjese cómo se cambia, voy a darle un clic sostenido, ¿sí? Y lo voy a arrastrar y yo hice más chica la columna, ¿sí? Hacia el lado izquierdo que la arrastré y quedó más grande la otra. Por ejemplo, esta columna la quiero hacer más grande y se hace más grande y la otra se hace más chica. Igual a filas, yo me coloco en el renglón que quiera cambiar y yo lo puedo hacer más grande la fila. Esta la puedo hacer más chica, entonces se puede modificar tanto las columnas como las filas. Simplemente me coloco yo la línea que separa una columna de la otra, igual la fila, la línea horizontal que separa una fila de la otra para modificar los anchos de columna. ¿Sí? Y las filas en este caso. Entonces, yo me puedo desplazar a través de la flechita en su teclado. Ustedes tienen 4 flechitas, se pueden desplazar a través de la tabla, cada una de las celdas. O con la tecla del tabulador. Recuerden que el tabulador es la tecla que está arriba del bloque de mayúsculas al lado izquierdo de su teclado, las 2 flechitas, izquierda y derecha. Y yo me voy a ir moviendo celda por celda hacia el lado derecho. Por ejemplo, ahí llegó hasta la última columna de ese renglón. Si yo presiono el tabulador, me voy a ir inmediatamente a la siguiente renglón y me voy columna por columna. Fíjense, el cursor llegó hasta la última celda de la tabla. Si yo presiono el tabulador ahí, se va a agregar otra fila más. Si tenía 5, ahora tengo 6. Y ahí se van agregando filas, moviéndome con la tecla del tabulador, el Tab llamado. ¿Sí? Entonces, de otra manera, si yo me manejo con las flechitas a la derecha de las 4 flechitas de su teclado, la flechita de desplazamiento, al llegar a la última celda, me voy a salir de la tabla. Se fijan, ya no se agregaron más filas. Entonces, cuando ustedes quieran agregar más filas al final de la tabla, utilicen el tabulador. Yo les recomiendo que utilicen el tabulador. ¿Sí? Ahora, para seleccionar las columnas o las filas, por ejemplo, pues yo me puedo ir celda por celda, ir seleccionando en este caso la columna. O coloco el puntero del mouse, ¿sí? En la parte de arriba de la columna que quiera seleccionar. Fíjense que aquí está, aparece una flechita negra, le doy un clic y selecciono al instante toda la columna. Si quiero seleccionar 2 columnas, ¿sí? Le damos un clic y arrastro y ahí seleccioné yo 3 columnas. Ahora, cuando yo quiera seleccionar filas, como voy a colocar acá al lado izquierdo, pero en vez de flechita negra, ahora me aparece una flechita blanca. Si yo le doy un clic, fíjense cómo seleccioné toda la fila 1. Y si arrastro hacia abajo, voy seleccionando fila por fila. Pero aquí tiene que ser una flechita blanca, afuera de la fila, al lado izquierdo de la tabla, o para seleccionar columnas sería acá en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, de esa manera me sirve a mí para seleccionar. Cuando yo quiero seleccionar todo el contenido de una celda, yo voy a colocar, por ejemplo, esta es una celda, dijimos, es una columna por una fila, está en la columna 3, fila 1. Yo voy a colocar en la orilla, fíjense cómo aparece una flechita negra, como inclinada hacia el lado derecho. Yo le doy un clic y seleccioné toda esa celda. Y a medida que yo me voy moviendo, voy seleccionando yo las celdas. Entonces, de esa manera yo puedo seleccionar celdas. ¿Sí? Ahora, yo voy a teclear aquí datos en la tabla. Voy a teclear, por ejemplo, nombre. Por ejemplo, que en la columna 1 se van a almacenar nombres de empleados, por ejemplo. Le doy el tabulador y me cambio a la siguiente celda y tecleo yo edad. Después pongo aquí puesto. Por ahí puedo poner yo sueldo. Puedo poner aquí, no sé, días laborados. Presiono departamento. Poner aquí abreviado departamento. Y por ejemplo, la última columna no la ocupo. Esta columna me salió de más. No la ocupo. Entonces, yo la puedo eliminar.
yo tengo el cursor, si se fijan, aquí está la rayita intermitente en la última columna, y yo de aquí, esté el cursor donde sea, yo puedo eliminar esta columna. Por ejemplo, me coloco aquí, y ahí está el cursor, me voy a ir a presentación, y aquí dice filas y columnas, está el grupo de filas y columnas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero eliminar esta columna, me voy a ir a eliminar, y ahorita vimos cómo eliminar tabla, pero ahora yo lo que quiero es eliminar una columna. Me voy a ir a eliminar columna, y yo eliminé la columna de aquí, la última columna. Voy a darle control Z para deshacer lo que hicimos, y ya se vuelve a poner. Ahora, fíjese, yo estaba colocado en cualquier renglón. Por ejemplo, aquí, si yo me coloco en esta fila, y lo voy a eliminar columna, porque me va a eliminar toda la columna, si lo voy a eliminar columna. Pero si yo en vez de eliminar columna, le doy a eliminar filas, fíjese qué va a pasar. No me va a eliminar la última columna, me va a eliminar la fila en la cual yo estoy colocado. Yo le doy a eliminar filas, y fíjese, me eliminó todos los datos que yo tenía en la fila 1. ¿Sí? Entonces, me voy a dar control Z para deshacer. De esa manera yo puedo, en este caso, eliminar filas y columnas. ¿Sí? Ahora, yo voy a poner aquí algún nombre. Voy a poner aquí Juan Carlos. Edad, pues a lo mejor tiene 20 años. El puesto, voy a poner ahí intendente. El sueldo, vamos a poner que gana 3,000 pesos. Día laboral, pues trabajó los 15 días de la quincena. Trabaja en departamento, en este caso, administrativo. ¿Sí? Y vamos a capturar a María López. Tiene 15 años. Es del puesto de gerente. Gana 7,000 pesos. Y los días trabajados, bueno, trabajó en este caso 14 días. Está en el departamento de ventas, por ejemplo. Gerente de ventas, en este caso. Ahora, si yo, por ejemplo, aquí me vuelvo aquí a puestos, me coloco aquí en hacer donde está puesto, y yo me voy a eliminar una columna, ¿qué va a pasar al darle a eliminar columnas? Pues se va a eliminar todos los renglones de esa columna, y las columnas que están al lado derecho se van a desplazar hacia el lado izquierdo. Voy a eliminar columnas, y fíjense, todas las columnas que están al lado derecho se desplazaron al lado izquierdo, y se eliminó todo el contenido que tenía yo de aquí de esa columna. Voy a darle control Z, por eso se me eliminó intendente y gerente. Ahora, que si yo le doy eliminar filas, pues se va a eliminar toda la fila 1. Yo estoy aquí en puesto, y si lo voy a eliminar filas, pues se eliminó toda la fila 1, y toda la fila que estaban hacia abajo se mueven hacia arriba a una posición. Le voy a dar control Z, ¿sí? Y me voy a ir otra vez a eliminar, y vamos a darle en este caso celdas, eliminar celdas. ¿De qué se trata eliminar celdas? Pues aquí Word no sabe qué es lo que vas a eliminar. Si vas a eliminar filas, si vas a eliminar columnas, o vas a eliminar nada más la celda. Entonces, aquí esto de eliminar fila es lo mismo que hicimos ahorita, cuando leímos directamente eliminar fila. Yo voy a eliminar toda la fila, y se va a eliminar toda la fila 1 donde están todos los datos que yo tecleé ahorita. Vamos a darle control Z. Voy a darle eliminar celdas, y le voy a dar desplazar las celdas hacia arriba. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, fue lo que leímos ahorita. Vamos a dar ahora desplazar celdas hacia la izquierda. Y haz de cuenta que con esto yo estoy eliminando toda la columna. Bueno, voy a eliminar en este caso la celda puesto, y las celdas que están hacia el lado derecho se van a recorrer hacia el lado izquierdo. Por eso hice desplazar las celdas hacia la izquierda. Entonces yo lo voy a dar a aceptar, y fíjense, todas las celdas que estaban hacia el lado derecho se desplazaron hacia el lado izquierdo. Ahí me lo decía, ¿no? Voy a dar control Z. Me voy a ir a eliminar otra vez celdas, y voy a desplazar las celdas hacia arriba.
¿De qué se trata esto? Pues va a eliminar la celda, puesto, y en este caso intendente y gerente se van a desplazar hacia arriba, porque así lo dice, desplazar la celda hacia arriba. Yo lo voy a aceptar, y ahí está, se desplazaron hacia arriba. ¿Sí? Los demás no. Vamos a darle control Z. De esa manera, quiero eliminar celda, sería estas cuatro opciones. ¿Sí? Entonces, desplazar la celda hacia la izquierda es eliminar una celda nada más, o las celdas que están seleccionadas, y todas las celdas que están hacia el lado derecho se desplazan hacia el lado izquierdo. Eliminar las celdas hacia arriba, desplazar las celdas hacia arriba, ¿sí? Todas las celdas que estén hacia abajo se van a desplazar una o dos posiciones, dependiendo de. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo seleccionado puesto y sueldo, estas dos celdas, y si yo me voy a eliminar celdas, yo le estoy diciendo a Word que va a eliminar las dos celdas que están seleccionadas. Por lo tanto, todas las celdas que están hacia el lado derecho se van a recorrer dos posiciones. ¿Sí? Entonces yo lo voy a dar desplazar la celda hacia la izquierda, lo voy a dar a aceptar, y ahí está, se movieron todas hacia el lado izquierdo. Voy a dar control Z y vuelven a aparecer. ¿Sí? Es lo mismo que si yo, por ejemplo, aquí, yo selecciono puesto e intendente, y todas las celdas que están hacia abajo se van a mover dos posiciones hacia arriba. Voy a eliminar celdas, y desplazar las celdas hacia arriba. Dos posiciones en este caso, porque tengo dos celdas seleccionadas. Y ya se movió hacia arriba. ¿Sí? Yo tenía gerente aquí en la parte de abajo, y se fue hasta arriba, ¿no? Dos posiciones. Voy a darle control Z. Y ahí está. Entonces, de esa manera yo puedo eliminar celdas, ¿sí? Eliminar columnas, eliminar filas. Yo voy a eliminar esta columna, me coloco ahí en cualquier celda de esa columna, y me voy a eliminar columnas, y ya eliminé esa columna. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo contrario. Supongamos que yo quiero, en este caso, agregar un dato. Se me olvidó, por ejemplo, agregar lo que es el sexo. Yo quiero que diga aquí nombre, edad, sexo, puesto, sueldo, días laborados y departamento. Yo voy a colocar el cursor en cualquier celda, pero dentro de la columna que yo quiera, en este caso, insertar, o seleccionar toda la columna acá de arriba. También se puede, cualquiera de las dos. Entonces yo lo voy a dar aquí. Dice insertar abajo, insertar arriba, insertar a la izquierda, insertar a la derecha. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy insertar a la derecha, se va a insertar a la derecha una columna, a la derecha de la columna que yo tengo seleccionada. Entonces, se pondría una columna en blanco delante de la columna de puesto. Entonces, si yo le doy un clic ahí está insertar a la derecha. Fíjese que o sea, aquí está la columna en blanco delante de puesto. ¿Sí? Le doy control Z. Si yo le doy insertar a la izquierda, que sería a la izquierda de la columna que yo tengo seleccionada, se me va a insertar. Entonces yo le voy a dar insertar a la izquierda. Y ya se me insertó a la izquierda. ¿Sí? Lo de control Z. Entonces, dependiendo de lo que vayamos nosotros a insertar, o el número de columnas que queramos insertar, son las que tenemos que seleccionar. Por ejemplo, si yo selecciono 1, 2, 3 columnas, significa que yo voy a insertar 3 columnas hacia la izquierda de esa selección o hacia la derecha. Si yo le doy a insertar a la izquierda, se me insertaron 3 columnas al lado izquierdo de la selección. ¿Sí? Le doy control Z, le doy a insertar a la derecha y se me insertaron 3 columnas al lado derecho. ¿Sí? Le doy control Z. Pero yo nada más quería una. Entonces me coloco yo delante de la edad, aquí en esta columna, en cualquier celda, también dijimos, ¿sí? Me coloco aquí, le doy a insertar a la izquierda y ya inserté yo una columna y es al lado izquierdo de donde estaba yo colocado. Y ya puse el sexo aquí. Entonces Juan Carlos es del sexo, vamos a ponerle que es masculino, y María es del sexo femenino. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo insertar columna. Hay otra forma de hacerlo. Si yo me coloco acá en la parte de arriba, por ejemplo, aquí aparece, se fija en la pura esquina, en el cruce de varios bordes, aparece el signo más. Si yo le doy un clic ahí, yo voy a insertar una columna ahí. Me coloco ahí, fíjense cómo yo inserto. Voy insertando columnas, me aparece ese más.
Lo mismo sería acá al lado izquierdo. Fíjese cómo aquí me aparece el más. Yo voy a insertar filas. Entonces, de esa manera también yo puedo insertar columnas y filas, jóvenes. ¿Sí? Entonces, sería esa manera. Yo voy a seleccionar estas columnas que yo inserté y las voy a eliminar. Lo voy a dar aquí, eliminar filas. Ay, perdón. Se me borró toda la tabla porque seleccioné todas las filas de la tabla y le di a eliminar filas. Debería haberle dado a eliminar columnas. Voy a darle control Z y me voy a ir otra vez a presentación. Acuérdense, estamos con herramientas de tabla y le voy a dar yo eliminar columnas y se me van a eliminar esas columnas que yo inserté. Voy a seleccionar todas estas filas que yo inserté ahorita también. Las selecciono y me voy a ir a eliminar filas. Las voy a eliminar. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo eliminar columnas, eliminar filas, insertar columnas, insertar filas. ¿Sí? Entonces, de esa manera se puede trabajar. Ahora, si ustedes observan, cuando yo tecleo un texto, un dato en una celda, normalmente se alinea hacia arriba al lado izquierdo. Yo voy a seleccionar, desde aquí puedo seleccionar todas las filas, ya las seleccioné, y me voy a seleccionar todos los datos que yo tengo y me voy a ir a inicio y vamos a cambiar el tamaño. Yo voy a dar la fuente a Arial Narrow y tamaño de 10. Ahí está. Entonces, se fijan aquí, los textos se alinean hacia el lado izquierdo en la parte superior de cada una de las celdas. Yo quiero, por ejemplo, aquí, la primera fila, que es donde están los títulos de cada una de las columnas, yo quiero, en este caso, modificarlo, ¿no? Alinearlo. Entonces ya seleccioné yo toda la fila. Se fijan, acuérdense, le dice de aquí de afuera que aparezca la flechita blanca y ya seleccioné toda la fila. O si quiero irme celda por celda, lo podemos hacer también. ¿Sí? Yo me voy a ir a presentación. Y aquí tenemos el grupo alineación. El grupo alineación. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita está seleccionado alinear arriba a la izquierda, es la que está. Si yo lo doy un clic ahí, centrar, fíjese cómo ahora se centra de acuerdo al ancho de cada una de las columnas. Después viene alinear arriba a la derecha y se alinean hacia arriba de la celda, pero recargado hacia el lado derecho. Después viene alinear en el centro a la izquierda y fíjese cómo se pone en el centro de acuerdo a la altura que tiene la fila. Después viene alinear verticalmente, después viene alinear al centro a la derecha, después viene alinear abajo a la izquierda, alinear abajo en el centro y alinear abajo a la derecha. Entonces, son todas esas que tenemos, ¿no? Vamos a darle alinear verticalmente si yo quiero que esté en el puro centro. ¿Sí? Entonces, bueno, si observan aquí yo quise hacer más ancha la columna donde está días laborados, pero como tengo seleccionado yo estas celdas, pues nada más esa área se modificó el tamaño. Si no hay nada seleccionado, es más recomendable que lo hagan así. Pero si yo nada más, por ejemplo, quiero modificar una parte de esas columnas, yo selecciono, por ejemplo, esa área, y aquí fíjense cómo yo nada más puedo modificar ese ancho, pero yo tuve que seleccionar estas dos. Por ejemplo, aquí, yo voy a seleccionar estas 4 celdas, y si modifico aquí el tamaño, se va a modificar nada más esa área. ¿Sí? Pero tendría yo que seleccionarlo. ¿Sí? Entonces, sería esa manera. Entonces, vamos a seleccionar todo esto. Fíjese cómo modifico nada más lo que está seleccionado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, jóvenes. Ahora, voy a seleccionar toda la fila 1 y vamos a darle un formato, un diseño a eso, ¿no? Me voy a ir a la ficha diseño y aquí viene sombreado. Pues a medida que yo desplazo el puntero del mouse aquí en la paleta de colores, se me va poniendo un color. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo quiero ese color. Vamos a poner ese color. Entonces, se fijan, ahí está, sombreado. De esta manera yo lo puedo resaltar
la primera fila de la tabla, que serían los títulos. ¿Sí? Entonces, sería de esa manera. Si yo quiero quitar el sombreado, bueno, selecciono otra vez toda la tabla y me voy a sombreado y le voy a dar sin color y ya se quita el color. ¿Sí? Entonces, sería de esa manera, jóvenes. Ahora, para borrar los datos, yo puedo seleccionar toda la tabla de la esquina arriba en la parte superior, lado izquierdo, y le doy suprimir. Y borré todo el contenido de la tabla. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero combinar celdas, por ejemplo, yo quiero que estas 4 celdas, yo selecciono estas 4 celdas y quiero hacer de estas 4 celdas una sola celda, yo me voy a ir a la ficha presentación y de aquí voy a darle combinar celdas. Vamos a darle combinar celdas. Y ahora, si se fijan, las 4 celdas que yo tenía seleccionadas, hice una sola. ¿Sí? Entonces, yo selecciono, por ejemplo, todas estas celdas, todas estas, y le voy a combinar celdas. Hice una sola celda. Me quedan estas 4, selecciono y le doy combinar. ¿Sí? Ahora, selecciono todas estas celdas y le doy combinar celdas. Y ya se hizo una sola. Selecciono todas estas celdas y le doy combinar celdas. Selecciono estas 2 celdas, son 3 celdas, y le doy combinar celdas. Entonces, se fijan aquí, de una tabla que yo tenía de como 7 columnas, 8 columnas, y de varias filas, ahora tengo una tabla que tiene 3 columnas y una fila. 3 columnas, una fila. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer lo contrario de combinar celdas. Yo puedo dividir celdas. Entonces, yo estoy en esta celda, que es la celda más grande, yo la puedo dividir, o sea, hacer muchas celdas. Entonces, me coloco aquí, aquí tengo el cursor, y me voy a ir a dividir celdas. Aquí me aparece número de columnas, número de filas. Yo, por ejemplo, aquí le puedo decir que quiero 10 columnas por 10 filas. Yo lo voy a dar a aceptar. Entonces, fíjense ahora cómo esa celda, que era una nada más, ahora yo hice 100 celdas, la dividí en 100 celdas. ¿Por qué 100? Porque fueron 10 columnas por 10 filas, o sea, 10 por 10, 100. Entonces, yo tengo aquí dividido la celda en 100 columnas, 10, no, perdón, 100 celdas, que fueron 10 columnas, 10 filas. Ahora, vuelvo a seleccionar, la voy a volver a combinar celdas. Y ya hice una sola. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo podemos alinear un texto. Yo voy a, en este caso, poner mi apellido, por ejemplo, Rodelo. Vamos a seleccionarlo y voy a cambiarle de fuente, ¿no? Vamos a la fuente Arial Black y vamos a darle un tamaño, no sé, de 14. Bueno, 16. 16. Ahí está. Entonces, se fijan, está en el puro centro de la celda. Yo voy a ir aquí a presentación. Y de aquí, fíjense, lo puedo poner arriba, acuérdense, arriba en el centro, a la derecha, aquí alinear el centro a la izquierda, y ahí yo puedo irme. Son 9 lugares donde yo puedo poner el texto dentro de la celda. 9 lugares. ¿Sí? Ahora, enseguida aquí tengo dirección del texto. Si yo le doy un clic a dirección del texto, fíjense cómo ahora el texto se pone hacia abajo. Le doy dirección del texto otra vez un clic, se pone hacia arriba. Le doy dirección del texto y se pone en forma direccional, de horizontal en este caso. Entonces, yo puedo cambiar la dirección de 3 maneras diferentes. Puedo cambiar la dirección del texto. Y yo quiero, por ejemplo, poner Rodelo hacia arriba, ¿no? Entonces ahí está, pero lo quiero en el puro centro. Entonces yo lo doy a alinear verticalmente y lo pongo en el centro. ¿Sí? Lo quiero hacia abajo. Entonces, damos dirección del texto y lo puse hacia abajo. Pero lo quiero recargado hacia el lado derecho. Entonces, yo me voy aquí a alinear en el centro a la derecha. Y ya se pone al lado derecho o a la izquierda. O abajo a la derecha o abajo a la izquierda.
o arriba a la derecha, perdón. Entonces, yo puedo cambiar de esa manera el texto, alinearlo y cambiando la dirección. Entonces, si analizamos nosotros, yo puedo poner de 27 formas diferentes un texto dentro de una celda. ¿Por qué 27? Porque son 3 direcciones que yo puedo cambiar de texto. Y son 9 alineaciones. Por cada alineación yo puedo poner 3 formas diferentes, o sea, 3 por 9, 27. Entonces son de 27 maneras diferentes que podemos manejar un texto. ¿Sí? Entonces, vamos por hoy. Hemos visto qué fue lo que vimos el día de hoy. Bueno, pues miramos 3 formas diferentes de insertar una tabla, que fueron aquí insertar, tabla, y acuérdense que aquí sombreamos, insertamos una tabla y dibujamos, ¿no? Que fue lo que hicimos. Y también nosotros vimos cómo, aquí en presentación, cómo insertar arriba, cómo insertar debajo, cómo insertar a la izquierda, cómo insertar a la derecha, cómo eliminar celdas, cómo eliminar columnas, filas y tablas. ¿Sí? También aquí en presentación miramos cómo dividir, en este caso, las celdas o combinar celdas. La próxima clase miraríamos cómo dividir una tabla. Por lo pronto ahorita sería todo por hoy. Hay que ver el video las veces que quieran y puedan. ¿Sí? Traten de regresarlo, pausarlo, adelantarlo y que quede bien grabado todo lo que vimos el día de hoy. ¿Sí? Por lo pronto, ¿sí? Aquí sería todo. Quiero que la próxima clase lo hagamos todos otra vez bien. Y hay que seguir trabajando, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Hasta luego. Bye.